Era una noche sin luna, una de esas noches interminables en las que el insomnio se apodera de la mente. Eric se encontraba en su habitación, rodeado por la penumbra. El brillo azul de su pantalla iluminaba débilmente el espacio. No era la primera vez que navegaba por la Deep Web, pero esa noche algo en él lo impulsó a ir más allá, a buscar algo distinto, algo prohibido, algo que rompiera la monotonía de sus búsquedas de siempre. No buscaba, simplemente dejaba que su curiosidad lo guiara, y la curiosidad, como siempre, es peligrosa. Eric estaba cansado de la vida que llevaba. La rutina diaria le parecía un ciclo interminable, y la sed de algo más oscuro lo había arrastrado a este rincón del ciberespacio, donde la moralidad parecía desvanecerse y todo estaba permitido. Después de todo, las reglas en la Deep Web no se aplicaban de la misma manera que en el mundo exterior. Era el lugar perfecto para liberarse de las restricciones, sin la necesidad de ser juzgado. Deslizó el ratón de su computadora con indiferencia, sin saber muy bien qué buscaba. De repente, un enlace lo llamó la atención. Era un mensaje encriptado con caracteres que cambiaban constantemente, como si estuviera en constante movimiento. Intrigado, decidió hacer clic. La pantalla parpadeó brevemente antes de que una página oscura y siniestra apareciera frente a él. El diseño era rudimentario, pero lo que mostraba era lo que atrapó la atención de Eric. En la pantalla había un mensaje en rojo brillante: transmisión en vivo, experimentos humanos. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero no podía detenerse. La curiosidad lo había invadido por completo. ¿Qué podría ser esto?, pensó. Los experimentos eran comunes en la Deep Web, pero algo en el tono de ese mensaje le hizo sentir que no estaba ante algo común. La sensación de pavor creció dentro de él, pero antes de que pudiera pensarlo dos veces, hizo clic en el enlace. La pantalla se oscureció nuevamente, y Eric sintió como su respiración se aceleraba al observar las imágenes que comenzaron a aparecer. La transmisión mostraba una habitación desordenada, iluminada por una luz tenue, casi siniestra. En el centro, una mesa de metal cubierta con una manta roja que apenas ocultaba lo que parecía ser un cuerpo humano, inmóvil. Los murmullos de varias voces llenaban el espacio, distorsionadas y entrecortadas, como si estuvieran usando algún tipo de interferencia. Pero no había tiempo para procesar lo que veía. El siguiente clic lo llevó aún más adentro, hacia un archivo de video que parecía mostrar una serie de cámaras de seguridad, todas apuntando a diferentes rincones de la misma habitación. A medida que las cámaras se activaban, podía ver a los participantes de estos experimentos. Eran personas encapuchadas, sus rostros ocultos, moviéndose de un lado a otro, realizando tareas que Eric no podía comprender. De repente, uno de los hombres enmascarados se acercó al cuerpo en la mesa. Sin previo aviso, comenzó a cortar la manta, revelando una figura femenina que yacía allí, completamente inmóvil. Eric sintió un nudo en el estómago. Su mente intentaba entender lo que estaba viendo, pero algo dentro de él le decía que debía salir de ahí. El video comenzó a mostrar imágenes grotescas. Los participantes realizaban experimentos en el cuerpo sin que el sujeto pareciera reaccionar. Todo parecía irreal, un mal sueño del que no podía despertar. El pánico lo invadió por completo. Sabía que debía apagar la computadora y huir de esa página, pero no podía. Algo lo mantenía atrapado, como si el sitio estuviera controlando sus acciones, como si su voluntad hubiera quedado anulada. En ese momento, la imagen en la pantalla comenzó a cambiar rápidamente, de manera desordenada, casi frenética. El sonido se distorsionó, y la conexión pareció volverse aún más inestable. Eric intentó mover el ratón, pero su mano temblaba. No podía concentrarse. La pantalla se iluminó con una explosión de luz blanca, y una figura apareció en el centro de la pantalla. Era una cara distorsionada, una mueca grotesca que parecía burlarse de él. «Te has unido a nosotros, Eric. Ya no puedes salir», dijo la voz, un susurro grave y burlón que se filtraba a través de los altavoces de su computadora. En ese momento, Eric intentó apagar la computadora, pero algo no estaba bien. El ratón ya no respondía, el teclado no reaccionaba. El miedo lo invadió. El sitio no solo lo había atrapado virtualmente, sino que parecía estar controlando cada uno de sus movimientos. Miró la pantalla y vio cómo las imágenes cambiaban a un ritmo aún más rápido. El cuerpo de la mujer sobre la mesa comenzó a moverse, lentamente al principio, como si estuviera cobrando vida.
La cámara enfocó sus ojos, ahora abiertos, pero vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Eric se sintió atrapado, como si de alguna manera esa visión estuviera conectada con él. Luego la pantalla se oscureció nuevamente, pero antes de que pudiera procesar lo sucedido, una nueva ventana emergió en su computadora. En esta había un mensaje directo: «Bienvenido al experimento. Ahora eres parte de nosotros». En ese momento Eric sintió una presión en su pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. No podía respirar, su cuerpo se tensaba, su mente comenzaba a nublarse. Intentó moverse, intentó gritar, pero no podía. Las paredes de la habitación parecían cerrarse a su alrededor, y la pantalla de la computadora comenzó a parpadear, reflejando una distorsión que se sentía casi física. El miedo se convirtió en terror absoluto cuando Eric comenzó a escuchar susurros a través de los altavoces, voces que lo llamaban por su nombre. Unas risas macabras resonaron en su oído. «Te tenemos», dijeron las voces una y otra vez. Eric intentó desconectar el cable de la computadora, pero no podía mover las manos. Estaba atrapado, y no sabía cómo había llegado tan lejos. Cada intento de escapar solo lo sumía más profundo en esa pesadilla. La computadora comenzó a emitir un zumbido extraño, como si estuviera procesando datos en segundo plano, cosas que Eric no podía entender. El tiempo parecía haberse detenido. Cada minuto que pasaba, las voces se volvían más fuertes, más claras, hasta que finalmente la pantalla se iluminó completamente. La figura distorsionada apareció una vez más, esta vez mucho más cerca. La cara grotesca se acercó a la cámara, su mueca retorcida llena de odio y locura. «Ahora eres uno de nosotros», susurró, y Eric sintió cómo su mente comenzaba a disociarse, como si estuviera perdiendo el control de su propio cuerpo. La figura desapareció y la pantalla volvió a la normalidad. La computadora estaba apagada, pero Eric sabía que algo había cambiado en él. Algo había quedado marcado. Los susurros seguían presentes en su cabeza, y las imágenes grotescas ya no se desvanecían de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos, esa mueca retorcida. El miedo lo paralizó. No podía escapar de esa pesadilla, ni siquiera cuando estaba despierto. Sintió que la red se había cerrado a su alrededor, que la conexión con aquel grupo clandestino lo había atrapado de forma permanente. Ya no estaba solo. Eric ahora era parte de algo mucho más oscuro, algo mucho más peligroso, y no había manera de salir. El pánico comenzó a tomar control de su ser. Sabía que ya no podía confiar en su mente, que había cruzado una línea que no podría deshacer. Esa conexión, esa maldita conexión prohibida, ya no se podía cortar. Un último susurro resonó en su oído, un susurro frío y distante. «La red es infinita. Nunca podrás escapar. Ya estás con nosotros». Y Eric supo en ese mismo momento que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. No había escape. Gabriel nunca había sido un hombre de curiosidades peligrosas. Un joven de 27 años, con una vida tranquila y una carrera en ascenso como diseñador gráfico, disfrutaba de los pequeños placeres cotidianos. Sin embargo, una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, algo inusual lo llamó la atención. Un mensaje sin remitente ni asunto claro apareció en su bandeja de entrada. Algo en su interior le dijo que debía abrirlo. El contenido del correo era breve, pero lo suficiente como para generar una sensación de incomodidad en él. Decía lo siguiente: «Si te atreves, mira el siguiente enlace. Lo que verás cambiará todo». El enlace contenía una dirección web que parecía aleatoria y críptica, como un código que no tenía mucho sentido. Gabriel dudó por un momento, sintiendo la extraña presión de la curiosidad. ¿Debería ignorarlo o simplemente seguir el rastro? Sabía que podría ser una broma, tal vez un virus, o algo más siniestro, pero la curiosidad pudo más que la razón. Al hacer clic en el enlace, su navegador lo llevó a una página oscura y vacía. Solo había un fondo negro con un solo video en reproducción automática. La imagen era borrosa al principio, pero poco a poco se fue enfocando en una figura que Gabriel no pudo identificar de inmediato. La cámara estaba temblorosa, como si fuera una grabación hecha con prisas, pero lo que se mostraba en el video era suficiente para helar la sangre de cualquiera. El video mostraba a una mujer atada a una silla,
su rostro angustiado, con los ojos desorbitados, mirando directamente a la cámara. El sonido era distorsionado, pero alcanzaba a oírse un murmullo de voces, algo que parecía distante, como si fuera una grabación dentro de una cueva. De repente, la cámara se movió bruscamente y la mujer desapareció de la vista. Lo único que quedó fue la silla vacía, ahora vacía y fría. El video terminó con un texto en la pantalla que decía: "Otro más ha desaparecido". Gabriel se quedó mirando la pantalla, paralizado. Sintió un sudor frío recorrer su frente. Pensó en cerrar la página, olvidarse de todo y seguir con su día. Pero algo dentro de él le decía que debía seguir buscando. Como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia una verdad que no deseaba conocer. Se inclinó hacia adelante, respirando pesadamente mientras observaba con atención cada pequeño detalle. La dirección del video lo hizo sentir que estaba viendo algo demasiado cercano, demasiado real. Quería ignorarlo, pero algo más le impulsaba a seguir adelante. Después de unos minutos de silencio inquietante, la página se actualizó. Aparecieron más videos, pero esta vez con la misma escena en diferentes ubicaciones. Todos mostraban personas claramente en peligro. Algunos estaban amordazados, otros apenas podían moverse, pero todos tenían una sola cosa en común: el miedo palpable en sus rostros. Gabriel no podía apartar la vista. Había algo inquietante en esos videos, algo que lo hacía pensar que tal vez esas personas no estaban actuando, que realmente eran víctimas de algo mucho más siniestro. A medida que exploraba la página, la luz de su lámpara sobre el escritorio comenzó a parpadear. El miedo se apoderó de él cuando un mensaje emergió en la pantalla, el mismo estilo de texto en blanco sobre fondo negro. Bienvenido a la verdad. Si deseas salir de este lugar, debes pagar el precio. Gabriel se levantó, sintiendo el sudor empapando su camisa. Era como si alguien estuviera observándolo, esperando que cometiera un error. Pensó en apagar la computadora, desconectar el internet, bloquear todo acceso a esa página maldita. Pero en lugar de eso, comenzó a explorar los archivos, buscando algo que le explicara lo que estaba sucediendo. Cada enlace que abría lo llevaba más profundo, más oscuro, más cerca de una verdad que nunca había imaginado. Pronto, se dio cuenta de que los videos mostraban más que simples desapariciones. Había algo mucho más perturbador detrás de todo esto. Las víctimas no solo desaparecían, sino que también formaban parte de algo macabro, algo cruel y despiadado. Eran convertidos en actores dentro de un espectáculo, sus vidas convertidas en un espectáculo para otros. La página revelaba cómo las personas eran secuestradas y luego forzadas a participar en una representación mortal, que solo podría ser descrita como una obra macabra, donde el sufrimiento era el precio por la diversión ajena. Los videos eran demasiado reales, demasiado crueles para ser falsos. Gabriel comenzó a sentirse como un espectador atrapado, como si cada video estuviera dirigido a él. La sensación de paranoia creció cuando uno de los videos mostró una persona que, al principio, parecía ser una víctima más. Pero al final del video, la persona que había sido capturada y torturada desapareció en una nube de oscuridad, solo para reaparecer segundos después, con una sonrisa fría en el rostro. Fue entonces cuando Gabriel comprendió: aquellas personas no solo eran víctimas, sino que también se convertían en parte de ese monstruoso juego. Un sentimiento de pavor lo invadió cuando, al intentar salir del sitio, un mensaje apareció en su pantalla. Era un mensaje directo dirigido solo a él. Estás más cerca de lo que piensas. Si no deseas ser el próximo, deja de investigar. Gabriel sintió que el terror lo aplastaba. No solo estaba atrapado en un sitio en la Deep Web, sino que también se estaba convirtiendo en parte de este juego macabro. Su vida, su identidad, todo lo que había sido, ahora estaba en peligro. Quiso cerrar la computadora, apagar todo, borrar cada rastro de esa página maldita. Pero el sitio comenzó a moverse por sí mismo. Las ventanas se abrieron sin su permiso. Los videos comenzaron a reproducirse uno tras otro, y Gabriel se dio cuenta de que no tenía el control. Algo estaba tomando el control de su vida. Esa noche Gabriel no durmió. Las sombras en su habitación parecían moverse a su alrededor, y el sonido de su computadora encendida lo aterraba más que cualquier otro ruido. Cuando por fin el amanecer llegó, decidió desconectar todo y salir de su departamento.
creyendo que quizás alejarse le ayudaría a calmar su mente. Pero algo dentro de él sabía que no sería tan fácil. El día transcurrió con lentitud. Gabriel trató de deshacerse de la pesadilla que lo había perseguido, pero no podía dejar de pensar en el mensaje. Pensaba que tal vez solo era una coincidencia, una broma de mal gusto, pero una parte de él sabía que las cosas eran mucho más serias de lo que imaginaba. Cuando regresó a su casa esa noche, lo primero que hizo fue revisar su correo electrónico, con la esperanza de que todo lo que había experimentado no fuera más que una ilusión. Pero al abrir su bandeja de entrada encontró algo aún más perturbador. Un nuevo mensaje estaba esperando, un simple archivo adjunto que no había sido enviado por nadie en particular. Tembloroso lo abrió. Era un vídeo. Gabriel lo reprodujo y lo que vio lo dejó sin aliento. En el video se veía su propia cara. Su rostro pálido, con los ojos desorbitados, miraba fijamente a la cámara. La misma angustia que había visto en las otras víctimas ahora estaba en él. La grabación mostraba el mismo lugar en el que se encontraba en su casa, sentado frente a la computadora. El sonido del video fue lo que realmente lo desbordó. No era solo el ruido de la cámara o los ruidos extraños que había oído en los videos anteriores. Era el sonido de su propia respiración, acelerada, nerviosa, llena de miedo. Y al final, la misma frase que había visto en los otros videos apareció. Otro más ha desaparecido. Gabriel intentó salir corriendo, pero en ese momento la oscuridad comenzó a envolverlo. El aire se volvió espeso, como si la misma atmósfera estuviera tomando forma, empujándolo hacia un abismo del que no podría salir. Con una sensación de horror indescriptible, supo que ya era demasiado tarde. Ya no podía escapar. Estaba atrapado en la misma pesadilla de la que había estado observando a otros ser víctimas. Su vida, su alma, ya no le pertenecían. Ahora formaba parte del macabro espectáculo. La última imagen que vio fue la misma pantalla que había estado observando todo el tiempo, pero esta vez, el texto que apareció no era un mensaje, sino una cámara enfocando su rostro. Gabriel ya no estaba en control. Su cuerpo había desaparecido y el espectáculo continuaba. Alguien más ocuparía su lugar. Lucas estaba acostumbrado a la vida diaria llena de monotonía y rutina, pero había algo en su interior que siempre le empujaba a buscar algo más, algo que despertara una emoción real, una que le hiciera sentir vivo. Sus amigos lo llamaban temerario, y en muchas ocasiones se mofaban de él por su insaciable búsqueda de adrenalina. Pero Lucas no veía nada de malo en querer experimentar lo que el mundo tenía para ofrecer más allá de las paredes que conformaban su pequeña ciudad. En un mundo conectado siempre había algo nuevo, algo que estaba esperando ser descubierto. Y Lucas se consideraba un explorador en ese vasto océano digital. Una noche, mientras navegaba en la profunda y oscura red de la Deep Web, Lucas encontró algo diferente, algo que no había visto nunca antes. Un sitio web que parecía salido de un sueño macabro, donde las letras parpadeaban erráticamente y los gráficos parecían tomados de una película de terror. Una invitación. «Únete al último juego», decía. Las palabras parecían estar escritas en un tipo de código antiguo, casi místico. No había mucho más en la página. Una imagen distorsionada de una mansión desmoronada, rodeada de niebla espesa, y un simple botón que decía «Comienza». El corazón de Lucas latió más rápido. Su mente se llenó de preguntas. Era una broma, ¿verdad? Algo hecho para asustar a la gente. Sin embargo, una parte de él, la más atrevida, la más insaciable, lo empujó a hacer clic. El botón parpadeó cuando lo presionó y al instante la pantalla se apagó. Lucas se encontró de repente en una habitación desconocida. Al principio pensó que su computadora había fallado, pero luego notó algo extraño. El aire era pesado, denso, y una luz tenue iluminaba el cuarto desde una lámpara antigua en el techo. La decoración era extraña, con muebles antiguos y una extraña sensación de abandono. La habitación, en su totalidad, era el lugar de un escenario de horror que parecía sacado de un sueño perturbador. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si algo estuviera goteando detrás de ellas. Lucas intentó entender qué estaba pasando, pero antes de que pudiera procesarlo, una voz crujió en los altavoces, profunda y grave, como si proviniera de una fuente subterránea. «Bienvenido al último juego. Este es el comienzo de tu viaje. Tu objetivo es simple: sobrevive». Lucas dio un paso atrás. Su respiración se volvió más pesada.
No sabía si estaba soñando o si realmente había entrado en un juego donde la muerte era la apuesta. Su mente comenzaba a girar mientras trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. La voz continuó, implacable. Las cámaras están grabando cada uno de tus movimientos. Cada decisión que tomes podría ser la última. No hay vuelta atrás. De repente las puertas de la habitación se abrieron de par en par, y Lucas no pudo evitar caminar hacia ellas. Algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. Una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que no podía dar marcha atrás. El aire frío lo envolvía mientras avanzaba, su respiración entrecortada. Al cruzar el umbral, se encontró en un largo pasillo iluminado por luces parpadeantes. Las paredes eran de un tono gris sucio, y las sombras se movían de manera errática, como si las paredes tuvieran vida propia. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En ese momento, las puertas se cerraron violentamente detrás de él, y las luces comenzaron a parpadear con más intensidad. La voz volvió a resonar, pero esta vez su tono era más oscuro. Bienvenido a la casa. Aquí te enfrentarás a tus peores temores. Cada habitación es una trampa. Cada paso te llevará más cerca de la verdad o de tu final. Una puerta se abrió frente a él, y aunque el pánico comenzaba a apoderarse de él, Lucas no pudo evitar entrar. La habitación en la que entró estaba llena de espejos. Decenas de espejos, todos reflejando su imagen. Sin embargo, algo no estaba bien. En los reflejos las sombras parecían moverse por su cuenta, distorsionando las imágenes. Lucas sintió que las sombras lo observaban, se acercaban lentamente. Sin previo aviso, los espejos comenzaron a moverse, revelando una figura oscura que emergió de la pared, una figura humanoide con una sonrisa torcida que se acercaba a él rápidamente. Lucas intentó retroceder, pero las puertas de la habitación se cerraron con un ruido ensordecedor. La figura se detuvo justo frente a él. Lucas podía escuchar su respiración, cada vez más agitada, mientras el ser, ahora mucho más cercano, mostraba una cara demacrada y desfigurada. La figura susurró una sola palabra: «Huye», antes de desvanecerse en el aire. Lucas, paralizado por el miedo, no podía moverse, pero algo dentro de él lo impulsó a dar un paso atrás, a correr. Las puertas se abrieron solas y salió disparado por el pasillo, sin mirar atrás. Al llegar al final, otro conjunto de puertas lo esperaba. La voz volvió a hablar, más fuerte esta vez, más exigente. «Te has enfrentado a tu primer desafío, pero esto apenas comienza. El juego no hace prisioneros». Lucas sintió su pulso acelerarse. A cada paso el terror lo envolvía más. Cada rincón de la casa parecía tener algo que le recordaba a la muerte. Y luego, como si el lugar tuviera conciencia propia, las puertas se cerraron nuevamente detrás de él. Esta vez no había una voz, solo el sonido de sus pasos en el suelo frío y una sensación de constante vigilancia. El pasillo parecía interminable, y las sombras a su alrededor se alargaban cada vez más. Mientras avanzaba, escuchó un susurro. «No te detengas. No mires atrás». La presión en su pecho se hacía más fuerte. Algo se movía entre las paredes. Algo lo estaba observando. Entonces una explosión de luces rojas iluminó la habitación que se encontraba al final del pasillo. Dentro, una figura estaba encadenada a una mesa, gimiendo y luchando por liberarse. A su alrededor había una serie de cuchillos, martillos y sierras, todos ellos cuidadosamente colocados. Lucas, horrorizado, se dio cuenta de lo que debía hacer. La figura en la mesa era una versión distorsionada de sí mismo, su propio rostro reflejando desesperación y miedo. La luz roja cegaba sus ojos, mientras una voz profunda resonaba, ordenándole tomar una decisión: salvar su vida o salvar la figura que lo representaba. «Elige, Lucas, el tiempo se acaba». El tiempo parecía detenerse. Lucas miró las herramientas, luego miró la figura y finalmente entendió. No se trataba de una elección real. No había manera de ganar. Su vida ya estaba en manos del juego. Sin embargo, el instinto de supervivencia lo llevó a actuar. Lanzó el martillo hacia el candado, liberando la figura. Pero tan pronto como lo hizo, las luces se apagaron y la figura desapareció. La casa comenzó a temblar. Las paredes se sacudían, el techo crujía. Lucas comenzó a correr sin rumbo fijo, mientras las puertas se cerraban una tras otra. En un momento, pensó que había llegado al final del juego, que la salida estaba cerca.
Pero solo encontró más trampas, más horrores, más terror. En el último pasillo, la casa comenzó a desmoronarse. La voz resonó una vez más, esta vez con una risa diabólica. Bien hecho, Lucas. Has sobrevivido hasta ahora, pero este es el final. La última elección está ante ti. De repente las luces se apagaron completamente. Lucas sintió un frío mortal. Una sombra gigantesca emergió de las paredes, una figura monstruosa con ojos rojos brillantes. Se acercó lentamente, y mientras lo hacía susurró: «Te estaba esperando». Las puertas se cerraron de golpe, y Lucas sintió como la oscuridad lo envolvía por completo. No pudo mover un dedo. Su respiración se detuvo. La casa, la trampa que había sido creada para él, lo había devorado. Su vida había sido la última jugada. Alex siempre fue un hombre común. Alguien que intentaba vivir una vida tranquila, alejado de los ojos curiosos de la sociedad. Sin embargo, la traición había marcado un antes y un después en su existencia. Aquellos a los que había llamado amigos, aquellos en quienes había depositado su confianza, lo habían dejado atrás, abandonado a su suerte. No solo lo habían traicionado en el plano emocional, sino que le habían arrojado a un abismo financiero y profesional del cual no había podido salir. La culpa lo perseguía, pero lo que más lo consumía era la rabia, una rabia que lo había cambiado para siempre. Tras meses de desesperación, sin poder hallar consuelo en ninguna parte, un pensamiento oscuro se fue gestando en su mente. ¿Por qué no buscar venganza? ¿Por qué no hacer pagar a aquellos que lo destruyeron? La idea no era nueva. Había escuchado rumores sobre la Deep Web, un lugar donde las personas pueden ocultarse, donde la oscuridad de Internet se despliega sin barreras ni límites. En esos foros secretos, los que tenían dinero, poder o contactos, podían hacer que las leyes del mundo real se volvieran irrelevantes. ¿Qué era lo peor que podría pasar? ¿Acaso no valía la pena explorar esa vía para tomar el control nuevamente? Una noche, después de una jornada cansada de trabajo y de soportar las miradas de aquellos que aún se reían a sus espaldas, Alex tomó una decisión. Se encerró en su habitación alejado de todo lo que pudiera distraerlo y comenzó a investigar. En cuestión de horas ya estaba navegando en la Deep Web, un lugar que no conocía, pero que parecía haberse vuelto su única opción. Al principio todo parecía una fantasía oscura. Foros llenos de conversaciones crípticas, vendedores de información personal, contratos de empleo extraños, pero nada que indicara lo que realmente estaba buscando. Fue entonces cuando encontró un enlace que parecía prometer lo que tanto anhelaba. Venganza fácil, paga con tu alma. Lo que parecía una broma macabra despertó algo en él, una curiosidad enfermiza que lo empujó a hacer clic. Lo que encontró al otro lado del enlace fue más aterrador de lo que jamás había imaginado. No era un simple mercado negro. No era un espacio donde solo se intercambiaban cosas materiales. Era una red que operaba con la vida de las personas, una red de hackers que manipulaba las vidas ajenas desde las sombras. A través de ellos cualquier cosa podía suceder, desde el robo de identidades hasta la destrucción total de una persona. ¿Cómo lo hacían? Usaban sus conocimientos, su habilidad para infiltrar sistemas, para acceder a lo más íntimo de sus víctimas. Y lo peor de todo era que no había vuelta atrás. Alex no pudo evitar sentirse atrapado entre una mezcla de horror y fascinación. ¿Qué tipo de monstruos eran capaces de hacer esto? Sin embargo, su odio, la ira que lo había consumido durante tanto tiempo, comenzó a nublar su juicio. Pensó en aquellos que lo habían traicionado. Pensó en la humillación y la desolación que sentía cada día. Aquellos que lo habían hecho caer, aquellos que lo habían dejado despojado de todo, no merecían vivir tranquilos, porque ellos sí debían seguir adelante, mientras él era consumido por la desesperación. En ese momento Alex hizo lo impensable. Contactó a uno de los hackers ofreciendo una suma considerable de dinero por sus servicios. La respuesta fue inmediata, casi como si hubieran estado esperando su contacto. La comunicación era críptica, sin nombres ni detalles, solo coordenadas y códigos. Al principio le pareció todo muy extraño, pero en su mente no había lugar para dudas. Estaba decidido. El hacker le pidió información detallada sobre sus enemigos, sobre aquellas personas que lo habían hecho caer.
Alex, sin pensarlo dos veces, comenzó a compartir todo lo que sabía sobre ellos, sus rutinas, sus familias, sus hábitos, todo lo que podía ser útil para causarles daño. Cuanto más avanzaba en el proceso, más se hundía en el abismo oscuro de la venganza. La primera víctima fue su antiguo socio, un hombre que, después de traicionarlo, había seguido con su vida como si nada. El hacker comenzó a hacerle la vida imposible. Su identidad fue hackeada, sus cuentas bancarias vaciadas, sus documentos personales alterados. El hombre comenzó a recibir mensajes extraños, amenazas sin explicación. En sus redes sociales aparecieron fotos comprometedoras de él que ni siquiera recordaba haber tomado. Todo parecía estar cayendo sobre él sin razón aparente. La paranoia comenzó a consumirlo. No entendía qué estaba pasando, pero la sensación de terror lo invadió a cada hora del día. Alex observó con satisfacción, aunque algo en su interior se removía. Había sentido el primer sabor de venganza, y aunque en un principio pensó que sería liberador, pronto comenzó a sentirse diferente. ¿Por qué su victoria no lo hacía sentir mejor? ¿Por qué sentía ese vacío creciente mientras observaba cómo el caos se desataba sobre su ex socio? La red de hackers siguió operando. Alex no se detuvo, y pronto las vidas de sus otros traidores comenzaron a desmoronarse de maneras cada vez más horribles. Uno de ellos fue detenido por un crimen que no cometió, otro perdió su empleo por una filtración de información privada, y un tercero fue arrastrado a una situación de pánico que lo dejó mentalmente destruido. Alex observaba todo desde la distancia, con un sentido de justicia retorcido, pero su moralidad comenzaba a desmoronarse. Se dio cuenta de que no podía detenerse. Cuanto más veía el sufrimiento de sus enemigos, más sentía que algo dentro de él se rompía. La satisfacción que había experimentado al principio fue reemplazada por una sensación de vacío absoluto. A medida que la red de hackers continuaba su trabajo, el control que Alex pensaba tener sobre la situación se desvaneció rápidamente. Fue cuando comenzó a recibir mensajes extraños. Mensajes que no sabía de dónde provenían, pero que lo aterraron profundamente. El primero fue simple: "Te estamos observando". No entendió lo que significaba, pero a medida que pasaba el tiempo, los mensajes se volvieron más oscuros. ¿Lo disfrutas? El precio será alto. No sabía si se referían a las vidas que había destruido o a algo más profundo, pero la sensación de estar siendo vigilado lo consumió. Comenzó a mirar sobre su hombro cada vez que salía, se sentaba en su coche o caminaba por las calles. Las sombras parecían moverse de una manera extraña, y las miradas de los demás lo inquietaban como si supieran lo que había hecho. Lo peor llegó una noche cuando, al entrar en su casa, encontró una figura extraña en su sala. Era un hombre, o algo que parecía un hombre, parado en medio de la habitación, inmóvil. Alex sintió que su corazón se detenía. El hombre no dijo palabra alguna, solo lo miraba fijamente y sus ojos reflejaban una oscuridad que no podía comprender. En ese instante, todo su ser se llenó de terror. El hombre se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero la sensación de pavor persistió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo mucho más grande y más aterrador estaba en juego. Los hackers de la Deep Web, aquellos que habían manipulado las vidas de sus enemigos, no eran simples delincuentes. Eran una fuerza oscura, una red que no solo se alimentaba del sufrimiento ajeno, sino que ahora parecía estar interesada en él, en su alma. Los mensajes se volvieron más aterradores, más personales. La venganza que había buscado se le había escapado de las manos, y ahora estaba atrapado en una pesadilla que no podía controlar. El miedo lo consumió, pero ya era tarde. No había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible, una línea que separaba a los humanos de las sombras. Mientras su vida se desmoronaba lentamente, Alex comprendió con horror absoluto que la verdadera venganza no solo había sido contra sus enemigos, sino contra él mismo. El precio por jugar con las fuerzas oscuras de la Deep Web era más alto de lo que jamás imaginó. Ahora era una víctima más, atrapado en un laberinto de terror y desesperación del que no podía escapar. En las últimas horas, mientras el terror lo devoraba desde adentro, entendió que la red de hackers no era la que realmente lo había atrapado. No era la tecnología ni la oscuridad de la web lo que lo mantenía cautivo. Era su propia moralidad quebrada,
su alma perdida en el vacío de la venganza. Y en ese vacío, Alex ya no era un hombre, solo una sombra, vagando en la oscuridad de un mundo que nunca pudo comprender. Maya siempre había sido una periodista curiosa, ávida de descubrir las historias más oscuros que el mundo tenía para ofrecer. Su sed de conocimiento la había llevado a investigar casos olvidados por la sociedad, crímenes no resueltos y los rincones más oscuros de la humanidad. Sin embargo, nunca imaginó que su búsqueda la llevaría tan lejos. En su afán por obtener una historia que la catapultara al reconocimiento, se adentró en un territorio que pocos osaban explorar: la Deep Web. Lejos de ser solo una red secreta, la Deep Web era un abismo donde se ocultaban los horrores más inconfesables de la humanidad, y Maya estaba dispuesta a descubrirlos. Una tarde, mientras navegaba entre miles de foros, registros y archivos cifrados, Maya encontró algo que le hizo el corazón latir más rápido. Un enlace oscuro, titulado El Ritual del Dolor. No era un enlace cualquiera. No llevaba a una página de noticias ni a una base de datos común. El enlace la llevó directamente a un video en vivo. En la pantalla apareció una sala sombría, iluminada solo por luces tenues. En el centro, una figura encapuchada se encontraba frente a un hombre atado a una silla, su rostro distorsionado por el miedo. Al principio Maya pensó que era una actuación, pero a medida que observaba más de cerca, la realidad se volvió innegable. Lo que veía no era una película ni una simulación. Era real. La tortura era real. La sangre que caía de las heridas del hombre atado, el dolor que reflejaba en sus ojos, era más que suficiente para hacer que el estómago de Maya se revolviera. Los gritos, aunque apagados por la distancia y la transmisión digital, eran escalofriantes. El hombre estaba siendo sometido a una serie de procedimientos inhumanos. Su cuerpo era maltratado con una frialdad absoluta. La figura enmascarada, que nunca mostró su rostro, parecía disfrutar cada segundo de ese sufrimiento. Maya, paralizada por lo que veía, casi olvida que su misión era recabar información, no solo ser testigo. Sintió que algo dentro de ella se rompía mientras presenciaba el sufrimiento ajeno de esa forma tan brutal. Se dio cuenta de que no podía cerrar los ojos. Necesitaba saber más. Era su naturaleza. Eso la impulsaba. Decidió hacer algo que sabía que podía poner en riesgo su vida. Se registró en el sitio. Necesitaba más información sobre el culto, sobre esos enmascarados que se dedicaban a hacerle daño a personas inocentes, y más importante aún, quién estaba detrás de todo esto. Al principio todo fue sencillo. Solo tenía que proporcionar una dirección de correo cifrada, un seudónimo, y aceptar las condiciones del sitio. Pero algo dentro de ella le decía que no debía continuar. Aún así, la voz de su ambición la impulsó a seguir adelante. Durante las siguientes horas Maya pasó de página en página, cada vez más adentrado en la obscuridad del culto. Pronto se dio cuenta de que lo que había comenzado como una simple investigación se había convertido en algo mucho más siniestro. Los seguidores de la red no eran solo espectadores de torturas, eran cómplices. Su lealtad hacia el culto era total. Nadie podía escapar una vez que se adentraba en este mundo. Nadie. A medida que avanzaba en su investigación, Maya empezó a notar detalles extraños en su vida cotidiana. Un mensaje en su correo cifrado. Nos estamos acercando. Un sonido extraño proveniente de su teléfono cada vez que descolgaba. Pequeños ruidos en su apartamento que antes no había notado. Su teléfono vibraba constantemente, pero al revisar no había notificaciones. Era como si algo o alguien la estuviera observando. Una noche, cuando entró a su apartamento, sintió que el aire estaba cargado de una tensión que no podía identificar. La luz parpadeó brevemente, y el sonido de un roedor rozando la pared la hizo saltar. Pero no estaba sola. Una figura se materializó frente a ella, en las sombras de la sala. Su corazón dio un vuelco, y de inmediato intentó escapar hacia la puerta, pero una mano fría la detuvo. La figura, vestida completamente de negro con una máscara blanca que ocultaba su rostro, le susurró al oído: «Nos estabas buscando, y ahora estás con nosotros». El miedo paralizó a Maya. Quiso gritar, pero su voz no salió. La figura la tomó del brazo, y a pesar de su resistencia, la arrastró hacia el apartamento contiguo. En el interior,
Encontró una habitación oscura con una pantalla grande en la que veía los mismos rituales que había observado en línea. Los miembros del culto estaban ahí, observándola. La figura le indicó que se sentara. Un miembro del culto, con voz suave pero autoritaria, le dijo que no podía escapar. Ella, que había comenzado a temer por su vida, se dio cuenta de que estaba atrapada. Has cruzado la línea, Maya. Ya no eres una simple observadora, ahora eres parte del culto. El terror la envolvía, y aunque Maya trató de luchar, su cuerpo no respondía. La máscara de la figura frente a ella era el único rostro que veía, pero no era el rostro de un hombre común. Era el rostro de un ser sin alma, sin remordimientos. Un ser dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que nadie abandonara el culto. Con cada respiración, la angustia se apoderaba más de su ser. La sala estaba llena de pantallas que mostraban imágenes que Maya nunca podría borrar de su mente. Las imágenes de personas sufriendo, siendo sacrificadas, siendo destruidas. La sensación de desesperación crecía, pero había algo más que la aterrorizaba aún más. Las sombras en las paredes parecían moverse de forma independiente, como si un ejército de entidades estuviera esperando. Con el tiempo, se dio cuenta de que ya no podía escapar de este vínculo oscuro. Había sido marcada, su alma ahora estaba conectada a la red. La Deep Web no solo era un lugar de datos y códigos, era un lugar donde las personas se perdían para siempre, donde sus vidas quedaban atrapadas entre pantallas y rituales. Maya había tocado el corazón del terror, y no podía salir. Al principio, el pánico era lo único que sentía, pero luego se dio cuenta de algo mucho más aterrador. Ella también había sido convertida en una pieza dentro del juego. En la pantalla frente a ella, el culto comenzaba a transmitir en vivo lo que acababa de ocurrir en la habitación. La audiencia estaba viendo todo, con la misma frialdad que la figura enmascarada había mostrado al principio. Maya era ahora una más en el espectáculo, una víctima que iba a ser destruida en una transmisión en vivo. No hubo salida para ella. Solo quedó el tormento. Un tormento que no solo se encontraba en la realidad, sino que también se filtraba en la oscuridad de la web, en los rincones más oscuros donde nadie puede escapar. Los cultos, las sombras, los rituales, todo se fundió en una espiral interminable que solo culminó con su sacrificio. Maya ya no era la periodista que había empezado esta aventura buscando una historia. Ahora era parte de esa historia, una historia de horror y desesperación, que nadie podría contar sin temer que el mismo destino cayera sobre ellos. Nadie estaba a salvo en la Deep Web, nadie. El terror no termina en la pantalla. En su búsqueda de una historia, Maya había encontrado el peor de los destinos, ser parte de la leyenda misma, en la oscuridad eterna. Tomás siempre había sido un hombre de mentalidad aguda. Desde joven, la tecnología lo había cautivado, y rápidamente se convirtió en un experto en las sombras de la red. Su nombre era bien conocido en los círculos más oscuros de la Deep Web. Había infiltrado sistemas, descubierto secretos y desvelado información confidencial que podría destruir imperios. Pero lo que él desconocía era que, esta vez, su curiosidad lo llevaría a un abismo del que sería difícil escapar. Era una tarde lluviosa cuando Tomás recibió el mensaje. En su pantalla apareció una dirección IP oscura, un código que no estaba registrado en ningún lugar público, un sistema cuya existencia misma parecía ser desconocida para todos. El mensaje era breve y directo. Lo que buscas está aquí. El precio es alto, pero el conocimiento, invaluable. Una mezcla de excitación y adrenalina recorrió su cuerpo. Se sentó en su silla, sus dedos danzando sobre el teclado mientras comenzaba a teclear. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo era peligroso, sino que también podría poner en juego todo lo que había logrado hasta el momento. Pero esa pequeña chispa de desobediencia, esa necesidad insaciable de descubrir lo prohibido lo empujó a seguir. Accedió al sistema. Al principio todo parecía normal. Páginas codificadas, cifradas, tal vez algún que otro archivo que no podía leer sin las herramientas adecuadas. Sin embargo, a medida que profundizaba, algo comenzó a cambiar. Los colores de la pantalla se distorsionaban, el texto se desordenaba y las palabras comenzaban a aparecer y desaparecer como si fueran partes de un rompecabezas mental que se negaba a ser completado. De repente apareció un archivo en particular, uno que no podía ignorar. Proyecto Sombra. El nombre resonó en su cabeza,
y un escalofrío recorrió su espalda. Con una mezcla de incertidumbre y necesidad de saber más, hizo clic en él. Lo que encontró fue más de lo que había esperado. Información clasificada sobre un programa gubernamental de control mental. Se hablaba de prisioneros, de personas desaparecidas, de sujetos de prueba sometidos a procedimientos experimentales para alterar su voluntad, manipular sus pensamientos y controlarlos a través de tecnología avanzada. El sistema parecía estar relacionado con un proyecto secreto de control social, uno que había sido descontinuado oficialmente, pero que de alguna manera seguía funcionando en las sombras. Tomás no pudo evitar sentirse atraído por la magnitud de lo que había descubierto. No era solo un hackeo, no era simplemente información encriptada que había logrado descifrar. Esto era algo mucho más oscuro. La sensación de que había tocado algo peligroso lo envolvía, pero también sabía que lo que estaba frente a él era el hallazgo de su vida, algo que podría cambiar el curso de la historia. Sin pensarlo demasiado, descargó los archivos y comenzó a analizarlos con más detalle. A medida que lo hacía, comenzó a sentir una presión en su pecho. No era solo el miedo que normalmente acompañaba sus incursiones en los sistemas más peligrosos, sino algo más profundo, algo más visceral, como si estuviera siendo observado, como si algo, o alguien, estuviera esperando a que fuera más allá. Continuó navegando, cada vez más adentrado en los detalles del proyecto. Los archivos hablaban de procedimientos de modificación cognitiva, de técnicas de lavado cerebral y manipulación del comportamiento. Describían experimentos donde los prisioneros eran sometidos a electroshocks, a sueños inducidos y a un sinfín de procedimientos diseñados para moldear sus mentes. Algunos de esos prisioneros estaban desaparecidos, como si se los hubiera tragado la tierra, mientras que otros parecían estar bajo un control absoluto, convertidos en marionetas sin voluntad propia. Tomás comenzó a sentir una creciente incomodidad, no solo porque estaba descubriendo algo tan aterrador, sino porque sentía que el sistema, de alguna manera, había comenzado a reaccionar ante su presencia. Los archivos parecían cambiar de forma a medida que los leía, como si estuvieran vivos, adaptándose a su mirada. Intentó desconectar, pero su computadora no respondía. La pantalla parpadeó, la imagen se distorsionó y un sonido bajo, casi inaudible, comenzó a emanar de los altavoces. Un zumbido que se iba intensificando poco a poco. La temperatura en la habitación parecía haber descendido drásticamente, y el aire se volvió espeso, como si algo estuviera invadiendo su espacio. Tomás, desesperado, intentó apagar el equipo, pero el botón de encendido no respondía. Fue entonces cuando la voz apareció. No era humana, pero tampoco era completamente artificial. Era una especie de susurro distorsionado, como si proviniera de las entrañas mismas de la red. El sonido recorría su cuerpo, y podía sentirlo como una presión en su cabeza, como si estuviera tratando de penetrar sus pensamientos. «No puedes irte», dijo la voz. «Ya eres parte del experimento». Tomás se levantó de su silla, su corazón latiendo desbocado. Miró la pantalla, pero no pudo apartar los ojos de ella. Las palabras comenzaron a moverse, a retorcerse, hasta formar frases incompletas que se desvanecían tan pronto como las leía. Control, manipulación, el siguiente punto. El terror comenzó a apoderarse de él. Estaba atrapado. Era como si la propia red hubiera tomado conciencia de su presencia, como si fuera una criatura hambrienta que había estado esperando a que alguien llegara a destapar sus secretos más oscuros. No podía moverse, no podía pensar con claridad. Solo quería escapar, desconectar y huir, pero las paredes de su habitación parecían cerrarse, como si estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande que él. En un último intento de salvarse, Tomás tomó su teléfono móvil y trató de contactar a sus amigos en el mundo exterior. Pero no había señal. La pantalla del teléfono parpadeó y se apagó por completo. Cuando volvió a mirar su computadora, vio un nuevo mensaje en la pantalla. «Te hemos encontrado. Ya no puedes escapar». Aterrorizado, intentó desconectar la computadora directamente de la red eléctrica, pero cuando sus manos tocaron el cable, un shock eléctrico recorrió su cuerpo, paralizándolo. Cayó al suelo convulsionando mientras las imágenes en la pantalla se distorsionaban aún más. El zumbido en sus oídos se convirtió en un rugido ensordecedor, y en medio de esa oscuridad,
Una última imagen apareció en la pantalla. Un rostro. No era humano, pero era tan vívido que parecía estar observándolo con ojos penetrantes. Era una figura que se repetía una y otra vez en su mente. La misma figura que había aparecido en los experimentos del proyecto. Era la figura de una persona desaparecida. Alguien que había sido transformado en algo más. Algo que ya no era completamente humano. Tomás no podía más. Su cuerpo se apagó como una luz en la oscuridad. Su mente se desvaneció y todo lo que quedó fue la sombra que lo observaba, esperando a que otro tomara su lugar. El grupo de amigos se encontraba reunido en la sala de uno de ellos. Daniel, un joven de 23 años con una personalidad curiosa, siempre buscando la próxima aventura. Era una tarde de otoño, fría y gris, y el viento hacía crujir las ramas de los árboles. El aire cargado de humedad se colaba por las rendijas de la ventana, mientras las luces de la habitación parpadeaban con una luz tenue. El ambiente parecía conspirar con la atmósfera sombría que se había ido formando en el lugar. Era una charla más entre amigos, algo común para esos 5 jóvenes que habían compartido tantos momentos en su vida. La conversación comenzaba a girar hacia algo más intrigante. Tomás, el más aventurero del grupo, fue quien rompió el silencio. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la Deep Web?, preguntó con una sonrisa algo inquietante en su rostro. Todos se miraron con curiosidad. Habían oído rumores, historias contadas en tono de broma, pero nadie de ellos realmente sabía de qué se trataba. Nadie había tenido la intención de adentrarse allí, hasta ahora. Es un lugar en Internet donde todo es posible, dijo Tomás, como si estuviera describiendo un paraíso oscuro. Allí puedes encontrar lo que desees, pero también lo que nunca hubieras imaginado. Y lo mejor es que puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, sin que nadie te detenga. El silencio se instaló en el aire mientras cada uno de los amigos reflexionaba sobre lo que Tomás había dicho. Había algo peligroso en sus palabras, pero también algo que despertaba una curiosidad insaciable. No pasaron ni 10 minutos cuando todos aceptaron la propuesta. Fue una decisión que ninguno de ellos entendió por completo en ese momento, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Con la computadora portátil de Daniel conectada a la red, Tomás empezó a navegar por sitios oscuros. La pantalla titilaba, las páginas cargaban lentamente, y el sonido de la ventilación de la computadora era lo único que se escuchaba en la habitación. Finalmente, uno de los enlaces llamó su atención. El juego mortal. Sin pensarlo demasiado, hizo clic. ¿Qué es esto?, preguntó Juan, otro de los amigos, observando la pantalla con cautela. En ella se mostraban reglas simples pero aterradoras. Elige un reto, completa la tarea o enfrentarás las consecuencias. No hay vuelta atrás. La muerte siempre está cerca. Esto no parece muy divertido, ¿no?, murmuró Andrea, quien siempre había sido la más cautelosa del grupo. Pero era tarde para arrepentirse. Nadie se atrevió a dar marcha atrás. El primer desafío fue simple: robar un objeto personal de alguien fuera de su círculo de confianza. Parecía inofensivo. Con nerviosismo y un toque de humor, cada uno comenzó a hacer la tarea asignada. Fue fácil, demasiado fácil. Tomás, sintiendo la adrenalina crecer, se sintió más confiado y presionó el botón para continuar. El siguiente reto los sorprendió aún más. Deberían enviar una carta a un desconocido en el que les pidieran algo extremadamente íntimo. La incomodidad se sentía en el aire, pero la promesa de no morir y seguir en el juego fue más tentadora que la sensación de peligro. Se retaron unos a otros y sin pensarlo cumplieron con las tareas, unos más vacíos, otros más perturbadores, pero todos con una creciente sensación de ansiedad. La atmósfera en la habitación comenzó a volverse más densa, las luces titilaban más frecuentemente, y las ventanas, que antes parecían inofensivas, ahora reflejaban sombras que no se correspondían con las de las personas que se encontraban dentro. Los relojes se detuvieron, las paredes comenzaron a crujir de una forma extraña, y el aire se volvió pesado. Tomás fue el primero en notar que algo no estaba bien. ¿Por qué no estamos recibiendo más tareas?, preguntó, pero su voz estaba temblando. Fue entonces cuando la pantalla de la computadora se apagó y el sonido del ventilador cesó abruptamente. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto. Pero cuando el ordenador volvió a encenderse, no era la misma pantalla la que estaba ante ellos.
Un mensaje en rojo sangre apareció en letras grandes y escalofriantes. Ahora es tu turno. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. No entendían lo que sucedía, pero la sensación de peligro era tangible. De repente, la puerta de la habitación se cerró violentamente, y aunque intentaron abrirla, se encontraba cerrada con una fuerza sobrenatural. Se vieron obligados a quedarse allí, atrapados en una suerte de prisión digital. El siguiente reto no era algo que pudieran cumplir tan fácilmente. Se les pidió realizar algo que jamás habrían imaginado hacer. Debían grabar un video de ellos mismos realizando una acción completamente humillante, algo que expusiera sus secretos más oscuros. El pánico se desató entre ellos. ¿Qué harían? ¿Aceptarían? ¿O tendrían que afrontar lo peor? Daniel, quien había sido el primero en presionar el botón para comenzar el juego, comenzó a sudar profusamente. No puedo hacer esto, no puedo. Pero Tomás insistió. Lo haremos. No tenemos opción, ellos lo saben, lo están observando. La tensión aumentaba a medida que las horas pasaban. Los amigos fueron cayendo uno por uno, cumpliendo con los retos impuestos, cada vez más sombríos, más aterradores, hasta que llegaron al punto de perder toda dignidad. Una de las últimas tareas que recibieron les ordenó destruir algo valioso, algo que representara su vínculo de amistad. La desesperación se apoderó de ellos. ¿Qué clase de juego era ese? ¿Quién lo estaba controlando? Justo cuando creyeron haber llegado al final, cuando pensaron que ya todo había terminado y que podían regresar a sus vidas normales, un nuevo mensaje apareció en la computadora. Esta vez no era un reto lo que les esperaba, sino una invitación más aterradora. Solo uno de ustedes podrá sobrevivir, el resto sufrirá las consecuencias. La voz digital que surgió a través de los altavoces sonaba burlona, malévola. Uno de ustedes tendrá que pagar. El que más haya fallado en el juego será el elegido. Su destino será sellado. El miedo recorrió sus venas. En sus ojos la desesperación se reflejaba, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. Ninguno de ellos podía salir de allí sin antes hacer la última elección. Sin embargo, el verdadero horror comenzó cuando comenzaron a darse cuenta de que no solo estaban atrapados físicamente en el juego, sino que también lo estaban mentalmente. Las amenazas de muerte no eran solo palabras vacías. En las horas que siguieron, cada uno de ellos fue testigo de lo que realmente significaba jugar con fuerzas que no comprendían. El primero en caer fue Tomás. Durante una tarea final que lo obligó a enfrentar a un extraño personaje, Tomás desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiese existido. El grupo, horrorizado, intentó huir, pero todo parecía haberse transformado en una pesadilla sin fin. Las paredes de la habitación comenzaron a desmoronarse, el suelo a agrietarse, y los muebles se movían de manera antinatural. Cada uno de los amigos sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Los ecos de risas distorsionadas se mezclaban con sus gritos, mientras los objetos volaban por el aire. En ese momento, Andrea, que había estado luchando con su miedo, fue la siguiente en ser llevada por las fuerzas invisibles del juego. La computadora volvió a encenderse y en la pantalla, una imagen macabra apareció. El rostro de Andrea, distorsionado, su rostro congelado en una expresión de horror eterno. Juan y Daniel, los dos únicos sobrevivientes, miraron aterrados mientras la pantalla les mostraba las consecuencias de sus acciones. Al final, comprendieron que no importaba cuánto intentaran escapar, el juego continuaría para siempre. El juego no había terminado, y nunca lo haría. Ellos se habían convertido en piezas dentro de algo mucho más grande, mucho más siniestro. El terror continuó y seguiría, hasta que uno de ellos finalmente enfrentara las consecuencias más terribles de todas. Ahora, más allá de la computadora, lo único que quedaba era la oscuridad y el vacío profundo de la muerte, y la pantalla se apagó.